La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecerle a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, el que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Daniel? Querido Pedro, con el enorme gusto de saludarte esta mañana. Muchas gracias, querido amigo. Yo también te veo con todo el cariño y con todo el reconocimiento. Estoy constantemente viendo tus mensajes de tweets sobre indicadores económicos en México y en el mundo y son muy puntuales, son, para variar, sí, siempre muy inteligentes y te lo agradezco como quien abreva mucha información de todas partes. Oye, Daniel, tú estuviste en la reunión del CEO Dialogue. En términos generales, tu diagnóstico en lo general, ¿cuál era la atmósfera que se sentía ahí? Si hubo un principio empresarial que se pudiera entender en viabilidad de proyectos con México. Sí, déjame darte primero, si me permites, Pedro, creo que un poco de contexto que creo que vale la pena aclarar, porque yo creo que independientemente de todas las políticas que se han implementado en cualquiera de los dos países, lo que es innegable es que México tiene una frontera con los Estados Unidos de 3,000 millones, de 3,000 kilómetros de frontera, y eso nos obliga a tener una vecindad, independientemente de lo que se determine y lo que se haga o lo que se defina o lo que se comente. Y creo que en ese sentido, en el CEO Dialogue, pues lo que vimos es que en la medida en la que haya certeza, y que creo que eso es en lo que hay que trabajar, Pedro, porque creo que también el presidente lo comprende, la importancia que haya certeza en la inversión extranjera, se pueden construir cosas muy importantes, y creo que esto puede marcar un hito y un punto de inflexión, pues asociado mucho al tema de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas inflaciones, ¿se acuerdan? Cuando estábamos nosotros en Washington, se dio a conocer la inflación de los Estados Unidos arriba del 9%, y me parece que hoy lo que estamos viendo y lo que veremos hacia adelante es pues si no una menor globalización, sí un nuevo término que se llama redefinición de una globalización regional. Y en ese orden de ideas, me parece, Pedro, que México, Estados Unidos y Canadá estamos obligados a ser jugadores fundamentales, máxime con lo que está pasando entre China y Rusia, y la presión y la tensión y las balanzas comerciales, las altas inflaciones y el contexto difícil. Entonces, yo creo que, Pedro, que sí, efectivamente, todos los inversionistas hablaban de certeza en inversión, pero creo que esto va a generar un diálogo a partir de esto, donde genere las condiciones adecuadas o tenga que generar las condiciones adecuadas para que haya inversión extranjera directa, particularmente lo que tú ya decías, electricidad, gas, petróleo, porque como tú sabes, Pedro, nosotros hemos sido una potencia exportadora, y uno de los elementos, además de la mano de obra calificada y del gran trabajo que han hecho los mexicanos, es que la luz ha sido una luz accesible, ha sido una luz de calidad y ha estado ahí. Entonces, me parece que podemos ver a partir de esto un diálogo mucho más constructivo del que veníamos viendo hace unos meses atrás. Ahora, en todo ello veo algunas condiciones que no creo que requieren de más aclaración en función de la certeza. Una es, inviertan en energías solares, el proyecto lo lleva la CENER y tienen que asociarse con la Comisión Federal de Electricidad. En principio, Daniel, pues esta idea pues no pudiera ser muy clara, o tendría que llegarse a un siguiente nivel de negociaciones, que se afinara el fine tuning, ¿no? Que se afinara un poquillo esta señal, porque de entrada se me hace un tanto fuera de foco. Sí, no, que se afinen los temas, que quede claro los tiempos, porque acuérdate que estos proyectos que son intensivos en capital requieren una tasa interna de retorno mínima. Entonces, que se aclaren claramente cuáles van a ser, que haya claridad en términos de qué va a suceder, cómo van a proceder, qué rol jugará la CFE, qué rol jugarán los particulares. Y yo creo que aquí lo que se está hablando, Pedro, a reserva de entender, es un tema bien complicado, el tema de la luz. Ya viste, por ejemplo, lo que está pasando en Francia, ¿no? Que hubo esta iniciativa para tratar de nacionalizar. A ver, hay un tema de luz en el mundo, y creo que esto sí
sí es un momento de reflexión de cuál es la mejor política pública, que no hay una ideal que se pueda emular para México. Yo creo que hay en los Estados Unidos, en el mundo, hay diferentes procesos, pero yo creo que lo que sí está claro es que la CFE será siempre elemento transmisor, ¿no? O sea, la CFE tendrá el monopolio de transmisión, pero creo que es importante sí tener claridad cuáles van a ser los roles de cada uno de los participantes, qué retornos habrá y sobre todo que haya certeza. Y me parece, y yo creo que inclusive el propio director de Pemex, que también tuve oportunidad de verlo allá, Pedro, y platicar con él, pues sí, habla que hay dudas y que hay que aclarar las dudas. Y está convencido que mientras que las dudas no queden perfectamente aclaradas desde el punto de vista de cuál va a ser el rol, la rentabilidad, los plazos, la inversión, pues va a ser mucho más cuesta arriba. Entonces, a mí me da la impresión que este primer CEO Dialogue, Pedro, abre la posibilidad de poner las cosas perfectamente claras y, si es necesario, redefinir algunas políticas o algunas reglas que se han establecido en nuestro país de cara a la inversión, particularmente eléctrica. Y también yo creo que también pues, lo que yo escuché, Pedro, es que México se tiene que dedicar en la parte de petróleo a lo que son shallow waters, aguas poco profundas y Someras. aguas someras, y dejar a la inversión extranjera donde Pemex no tiene las capacidades para ir hacia cuestiones mucho más complicadas de aguas profundas. Y creo que en eso, Pedro, si bien hay todavía algunos retos, empieza a haber un proceso de entendimiento mucho más claro y ya empieza a permear una forma más lógica de atraer inversión, porque yo creo que nadie puede dudar, incluyendo el presidente y sus secretarios, que la inversión extranjera directa para crear mejores empleos es fundamental, y eso fue el propósito del CEO Dialogue. Claro, claro, y bueno, tiene que haber la apertura para sentar bases de que se establezca un principio del capitalismo, que es libre mercado, libre competencia, libertad no se trata de contratos leoninos ni nada por el estilo, se trata de colaborar en proyectos productivos para todas las partes y que en el país haya una infraestructura presente para el futuro, porque hablamos del tema de la electricidad, Daniel, y la planeación sobre las futuras demandas eléctricas se hace en muy largos plazos. O sea, tenemos hoy que estar preparados para suministrar la energía que México necesitará para los próximos 10, 15 o 20 años. Y eso es lo que se tendría que estar estableciendo en este momento. Ahora, imagínate, Pedro, que uno de los elementos que nos ha dado la posibilidad de tener un crecimiento económico, si bien magro, pero un crecimiento económico, pues está asociado al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, ¿no? Al nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC. Y uno de los elementos fundamentales, como ya lo mencioné, es la calidad y el precio de la luz, que por cierto ya estamos viendo distorsiones con algunos países de Asia. Pues yo creo que si este entendimiento no acaba de permear en todas las instancias gubernamentales y entendemos que es por ahí, pues seguramente México quedará rezagado teniendo 3,000 kilómetros de frontera con el país más consumidor del mundo. Y si no lo hacemos ahorita este tema, Pedro, del nearshoring, friendshoring, de eso hablamos todo el tiempo. Es el momento. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, hay una potencial alineación entre Rusia y China, y hacer un hemisferio más fuerte entre Canadá, Estados Unidos y México, me parece que no hay mejor momento que ahora. Por supuesto, los mejores momentos no siempre son aprovechados con las mejores ideas y las mejores ejecuciones. Y creo que ahí vamos a trabajar junto con la iniciativa privada, en particular en lo que nos toca a nosotros en el sector bancario, que como tú sabes es muy relevante, pero también participando con las diferentes instancias de gobierno para poder dar nuestra opinión y construir estos elementos que den certeza jurídica para que México esté en el país que le corresponde y no perdamos No olvides también que hay un sunset clause cada 5 años, pero eso la gente habla poco de ello. ¿Te acuerdas que el presidente Trump puso un sunset clause donde se pudiera revisar el tratado en ciertos capítulos cada 5 años? Sí, sí, claro.
esto se entiende, esto está, y yo de veras hago votos porque genere la capacidad mental de entender que aunque la CFE tiene un legado importante, que la transmisión sí puede ser un monopolio de la CFE, pero que también hay elementos que se tienen que poner en blanco y negro con absoluta claridad y no cambiar las reglas del juego para tener, decía el canciller, Pedro, en caso de completar y alinear estas diferencias, hay en los sidelines, hay ya en, digamos, en inventario, potencial inventario, más de 40,000 millones de potencial inversión. Y yo te digo que desde el ABM haremos todo nuestro esfuerzo para tratar de generar los elementos, poner los elementos de la mesa, convencer, dialogar, tender puentes para que México esté en el país que le corresponda a partir de esta oportunidad que nos da, pues desafortunadamente, este mundo tan convulso. Sí, sí, las oportunidades las pintan calvas, ¿no? Y creo, como tú, que estamos en una coyuntura extraordinaria. La distancia de Estados Unidos con respecto de China, el encarecimiento de los embarques a través de la marina mercante, la rotura de la cadena de suministros, la posible sustitución de muchas de estas condiciones en México, la fuerza laboral de México. O sea, por Dios, digo, ahí está la mesa. Pedro, a ver, en Estados Unidos tú lo sabes, tienen inclusive problemas de oferta de conductores de vehículos. ¿Por qué no generar visas temporales para, claro, tienes este problema de primero poner en orden a los mexicanos que hoy viven en Estados Unidos? O sea, digamos, entiendo que no son temas fáciles, pero es un buen momento para echar la imaginación a su máximo potencial. Tú imagínate visas temporales, por ejemplo, para conductores de trailers, o visas temporales que ya existen a lo mejor para pescadores de fresa, qué sé yo. Es un muy buen momento para que se haga verdaderamente un bloque. Y luego tienes algo muy importante, Pedro, de lo que poca gente habla. Si no creamos polos de desarrollo en nuestro país, el problema de la migración no se va a resolver por arte de magia. El problema de la migración obedece a falta de oportunidad de migrantes en Centroamérica y otros países del Caribe que están cruzando. Por eso también se habló mucho del Istmo de Tehuantepec. Tú conoces muy bien ese proyecto, Pedro. Nunca he podido tener una esgrima intelectual contigo porque siempre salgo perdiendo. Tú llegas con una espada de metal y yo llego con una de plástico, pero recordarás que estas vías del tren del Istmo de Tehuantepec están desde Porfirio Díaz. Son exactamente 204 kilómetros. Podríamos competir con Panamá en un canal seco, podríamos generar zonas franjas en términos de impositivas. Imagínate que además se vuelva un buffer, un área de contención para los migrantes que vienen y que tengan ahí la posibilidad de tener un trabajo digno. Entonces, me parece que están las condiciones. Falta apelar al sentido común. Por supuesto que tienes toda la razón. Querido Daniel, podría estar contigo toda la santa mañana y además tú sabes con qué intensidad me gusta platicar contigo porque tú eres un hombre que tiene los datos, que tiene los argumentos, que tiene las sensaciones y que se tienen que aplicar. Yo sé cuál es tu función hoy al frente de la banca en México, como fostering, como una promotora de todo aquello que se ponga sobre la mesa. Sé que están listas las condiciones. Mira, en el mundo hay dinero. Lo que faltan son ideas y costos de oportunidad. Claro. Entonces, pues todo esto hay que hacerlo. Daniel, te mando un abrazo. Tú sabes que te quiero mucho y que admiro y respeto mucho hoy la posición importante que tienes al frente de la banca mexicana en la Asociación de Bancos de México. Desde aquí, pues siempre he tenido el sueño de que mis queridos amigos sean elementos clave en el país y tú eres uno de ellos. Con mucho cariño te lo digo. Pedro, eres corresponsable de muchas cosas, entre ellas de tenerme aquí muchos años. Lo compartimos, lo disfrutamos, creo que dimos a conocer cosas importantes, la gente nos recuerda todavía y sabes que siempre te recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucho respeto. Aquí mi corazón, hermano. Te agradezco y te abrazo. Gracias, Daniel. Igualmente, querido Pedro. Muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Daniel Becker Feldman, el presidente de la Asociación de Bancos de México, un hombre de ideas, de inteligencia, de razones, un puente de comunicación. Hay que aprovechar a este hombre. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.